Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema de reacciones químicas. Y eh, lo primero, ¿qué es una reacción química? Bueno, una reacción es cuando dos o más sustancias, bueno, no, incluso podría ser una sola sustancia. Eh, una reacción química es cuando una sustancia o más atraviesan un proceso químico que implica un cambio en la composición. Ahora, una reacción química se representa de forma escrita mediante una ecuación química. Esto que vemos en pantalla, esto es la ecuación química, la representación de lo que está ocurriendo en una reacción química. Si nosotros ponemos hidrógeno gaseoso con oxígeno gaseoso, van a reaccionar y va a formar agua. Y la forma en que nosotros lo escribimos, esto es la ecuación química. Ahora, dentro de la ecuación química, nosotros tenemos que reconocer las diferentes partes que la componen. Entonces, bueno, creo que esto ya lo conocen o por lo menos tienen la noción. Lo que está a la derecha, lo que está reaccionando, es lo que conocemos como los reactivos. Luego tenemos la flecha, que es lo que nos indica que estos reactivos se están transformando en otra cosa, está ocurriendo un cambio químico y ese cambio químico nos genera los productos, que son los que se escriben a la derecha de la flecha. Luego, además tenemos los coeficientes. Estos coeficientes nos indican la cantidad de moléculas necesarias para que ocurra la reacción. Ahora, en ocasiones, bueno, o más bien, si nosotros no vemos ningún número aquí, esto quiere decir que lo que hay es un 1. Igual que siempre, el 1 no se pone. Por ejemplo, bueno, nosotros ya vimos que con las fórmulas moleculares, por ejemplo, si aquí no hay nada, quiere decir que es un átomo de oxígeno solamente lo que está formando parte del agua. Entonces, en los coeficientes es igual. Si no hay nada, quiere decir que eso representa un 1. Entonces, ¿cómo se interpretan los coeficientes? Dos moléculas de hidrógeno, yo las pongo a reaccionar junto con una molécula de agua y eso me genera dos moléculas de agua. Perdón, lo dije mal. Dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno y generan dos moléculas de agua. Ahora, estos coeficientes, entonces, lo que me quiere decir es las moléculas de cada compuesto en esta reacción, pero también se puede interpretar como los moles de cada compuesto. Esto quiere decir que yo esta ecuación química la puedo leer como 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno y me producen 2 moles de agua. Muy bien. Ahora, algo muy importante es que las ecuaciones químicas tienen que estar balanceadas. Y de esto ya hablamos un poquito, por ejemplo, cuando vimos radiación. Recuerden que uno de los principios de Dalton, cuando en su momento postuló su teoría atómica, su modelo atómico, él decía que la materia se conserva. Entonces, aplicando este principio, lo que nosotros tengamos a la izquierda, es decir, en la parte de los reactivos, tiene que ser
igual a todo lo que tengamos a la derecha, en la parte de los productos. Entonces, es como si esa flecha se convirtiera en un igual. Lo que tengamos a la derecha, tenemos que tenerlo a la izquierda. Y lo que tengamos a la izquierda, tenemos que tenerlo a la derecha. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación, que es la misma del ejemplo anterior, tenemos dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno, ambos elementos, recordemos que son diatómicos. Y cuando reaccionan, me generan dos moléculas de agua. Ahora, ¿cómo nosotros verificamos que se está cumpliendo ese principio de Dalton que nos dice que la materia no se crea ni se destruye? Simplemente contamos los átomos que tenemos de un lado y del otro. Entonces, bueno, tenemos la parte de los reactivos y tenemos la parte de los productos. El oxígeno, y esto nosotros lo vamos haciendo por cada elemento. De oxígeno tenemos dos átomos de oxígeno, acá los vemos. Tenemos una molécula de oxígeno diatómico, cada molécula tiene dos átomos de oxígeno. Entonces tenemos dos oxígenos en la parte de los reactivos. Esto quiere decir que si la ecuación está correctamente balanceada, tenemos que tener dos átomos de oxígeno en la parte de los productos. Y aquí vemos que el oxígeno tiene un átomo, perdón, el agua tiene un átomo de oxígeno, pero hay dos moléculas de agua. Entonces, lo multiplicamos 2 por 1 y obtenemos también dos átomos de oxígeno. Entonces, con los oxígenos estamos bien. Ahora vamos con los hidrógenos. En los hidrógenos tenemos dos moléculas de hidrógeno, que es hidrógeno diatómico. Entonces, lo multiplicamos. En total tenemos 4 átomos de hidrógeno en la parte de los reactivos. En la parte de los productos, tenemos dos moléculas de agua. Cada agua tiene dos átomos de hidrógeno. Entonces, multiplicamos y también tenemos 4 átomos de hidrógeno. Esto quiere decir que la ecuación está balanceada y estamos cumpliendo con el principio de la conservación de la masa. Todo lo que teníamos en la parte de los reactivos, lo tenemos en la parte de los productos. Entonces, todo está correcto. Ahora, en ese ejemplo nosotros lo que hicimos fue verificar que la ecuación estaba balanceada. Pero, ¿cómo hacemos nosotros si lo que queremos es balancear una ecuación que no tiene los coeficientes todavía? Vamos a, digamos, bueno, en realidad la parte de balancear es por tanteo o lo que se conoce popularmente por puro bateo. Uno va poniendo números al azar hasta que llega la respuesta correcta. Ahora, hay ciertas, digamos, reglas o ayudas que uno puede seguir para que la parte de balancear ecuaciones sea un poco más sencilla. De primero, vamos a balancear los elementos que aparecen menos veces. Es decir, aquellos elementos que están solamente en un compuesto en cada lado de la ecuación, en un compuesto en la parte de los reactivos y en un compuesto de la parte de los productos. Y esto nos lleva a que normalmente tengamos que dejar el oxígeno y el hidrógeno para el final. Y generalmente es el hidrógeno el que queda para balancear el puro final. Pero bueno, de manera más general, si dejamos oxígeno e hidrógeno hasta el puro final, normalmente se nos va a facilitar un poco la parte de balancear. Perdón, ya les hice spoiler. Entonces, acá, bueno, imaginémonos
que acá de hecho no tenemos este 2 y empezamos desde 0 con esta ecuación. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a balancear esta ecuación siguiendo, digamos que estos principios, estas reglas que no están escritas en piedra. En general, si uno empieza bateando, pues va a llegar a la respuesta. Entonces, veamos cuáles elementos tenemos en la ecuación. Tenemos carbono, tenemos también hidrógeno y tenemos oxígeno. Entonces, vamos a ver. En la parte de los reactivos, si buscamos el carbono, vemos que el carbono solo está una vez. Entonces tenemos un carbono en la parte de los reactivos. Nos vamos a la parte de los productos y vemos que el carbono también está solamente una vez. Entonces, de aquí decimos, el carbono está balanceado. Pero, pongámosle un signo de pregunta. Está balanceado por ahora, porque al final, cuando nosotros terminemos de balancear la ecuación, todos los elementos tienen que estar balanceados. Tienen que haber la misma cantidad de átomos en la parte de los reactivos y en la parte de los productos. Y de momento solo hemos visto uno de esos elementos, el carbono. Entonces digamos que por ahora está bien. Vamos a ver qué sucede después. Hidrógeno. Hidrógeno vemos que también aparece solamente una vez de cada lado de la ecuación. Una vez en los reactivos y una vez en los productos. Entonces acá tenemos 4 hidrógenos en la parte de los reactivos y en la parte de los productos tenemos 2. Entonces aquí tenemos un problema. Quiere decir que vamos a tener que cambiar esta ecuación a como está escrita. Ahora, en este punto podríamos hacer dos cosas. O revisamos cuánto tenemos de oxígeno o intentamos balancear los oxígenos antes de continuar. Perdón, intentamos balancear los hidrógenos antes de continuar con los oxígenos. Fijémonos nada más por pura curiosidad en los oxígenos. Tenemos 2 acá, en la parte de los reactivos, y en la parte de los productos tenemos 2 y 1. Entonces tenemos en total 3. Tampoco están balanceados. Muy bien. Entonces, nos vamos a balancear el que aparece menos veces, el hidrógeno. Tenemos 4 de un lado, 4 en la parte de los reactivos y 2 en la parte de los productos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Podríamos simplemente poner un 2 aquí adelante. Entonces, ahora sí, volvemos a contar los hidrógenos. Seguimos teniendo 4 hidrógenos Profe, en la parte de los reactivos, ¿sí? ¿sí es porque las moléculas que parecen solas, por ejemplo, SO2 en la parte de la izquierda, es mejor dejarlas para el final porque al modificarlas no modifiques nada más? Perdón, no le entendí. Que cuando uno intenta balancear una ecuación química, en todas Ajá. las moléculas que parecen solas, por ejemplo, SO2 en la izquierda, es mejor dejarlas al final del todo porque si uno les pone algún número a la izquierda, entonces no modifica nada más que la molécula en sí, la molécula es sola. Exacto, exacto, es un buen punto. Moléculas, bueno, elementos que están solitos, como, sí, como este oxígeno, eh, los dejamos para el final porque los podemos utilizar como comodín. Nosotros podemos tener balanceado el resto de elementos y solo nos falta el oxígeno. Entonces, si nosotros cambiamos algo aquí, solamente cambiamos el oxígeno, no cambiamos ningún otro elemento. Ese es un buen punto. Gracias, Isaac. Entonces, bueno, estábamos con el hidrógeno, perdón. Teníamos 4 en la parte de los reactivos. Ahora aquí tenemos un 2 multiplicando el agua. Entonces, ahora lo que tenemos
son 4 hidrógenos. Y entonces, ahora sí tenemos balanceados los hidrógenos. Ahora, antes de seguir, verifiquemos los carbonos. Bueno, acá agregamos un número, pero ese número no me está afectando los átomos de carbono. Entonces, el carbono sigue estando balanceado. Muy bien. Ahora sí, solamente nos queda revisar los oxígenos. Seguimos teniendo 2 oxígenos en la parte de los reactivos. Ahora tenemos 2 oxígenos y 2 por 1, 2 acá. Entonces tenemos 4 oxígenos en la parte de los productos. Sigue estando sin balancear, pero podemos arreglarlo fácilmente poniendo en este caso un 2 adelante del oxígeno diatómico molecular. Entonces ahora tenemos 4 oxígenos en la parte de los reactivos y 4 oxígenos en la parte de los productos y la ecuación está balanceada. Ahora, algo muy importante sobre balanceo de ecuaciones, tenemos que utilizar números enteros, no podemos utilizar fracciones, no podemos utilizar números decimales. Siempre vamos a balancear con números enteros. Y bueno, por supuesto, siempre van a ser positivos. Es una cantidad física, entonces no podemos tener menos 2 átomos o menos 2 moléculas de oxígeno diatómico. Eso no es posible físicamente. No, no sé si sería como pensar que tenemos antimateria, pero no sería antimateria, sería... No, ni siquiera sé lo que sería. No es algo físicamente probable. Entonces, claros con lo que es balance de ecuaciones. Sí. Sí. Sí, profe. Ok, bueno, entonces acá tenemos la respuesta. Este es un ejemplo sencillo donde nos vamos a quedar con números bajitos, con 1 o 2, pero pueden haber casos bastante complicados. Ahora, hay algo que en veces aparece en algunas preguntas, que es, les preguntan por la suma de los coeficientes en una ecuación balanceada. ¿Qué es la suma de los coeficientes? De ahí sumar todos los números que están antes de los compuestos. Entonces, en este caso sería 1 más 2 más 1 más 2. Suma de coeficientes para esta ecuación es 6. Por ahí un aspecto curioso nada más que lo he visto en algunas preguntas. No recuerdo si de lo que antes era bachillerato o de olimpiadas. O tal vez en los dos, bueno. Entonces, para que lo sepan nada más. Un dato ahí rápido. Ok, ahora, otro ejercicio. Y este sí se complica un poquito más. Les voy a dar un par de minutos para que lo intenten ustedes y vemos la respuesta.
A ver, ¿ya tienen la respuesta ustedes? Yo sí, profe. Yo sí. Sí, muy bien, a ver. ¿Qué obtuvieron? Bueno, yo lo puse de esa forma que sería dos oxígenos al principio, Ajá, 4 de, ajá, y después 4. ajá. Y 4 acá. Ajá, Ok, vamos a ver. 2 por 2, 4 oxígenos. 4 oxígenos acá. Y 4 por 1, 4. Entonces tenemos 8 oxígenos. Y aquí 4 por 2, 8 oxígenos. Eso está bien. Y luego nitrógenos. Acá tenemos 4 nitrógenos. Y aquí 4 por 1, 4 nitrógenos. Entonces, la respuesta está buena, pero a medias. ¿Por qué? Porque nosotros podemos simplificar. Vean que todos los coeficientes son divisibles entre un número común, que es 2. Entonces, yo aquí yo esto lo puedo dividir entre 2, y esto entre 2, y esto entre 2, y entonces obtengo una resta más pequeña en cuanto a coeficientes. Entonces, la respuesta correcta sería una molécula de oxígeno, 2 monóxidos de nitrógeno. Esto me produce 2 dióxidos de nitrógeno. Entonces, recordemos siempre simplificar los coeficientes al máximo si es posible. Profe, Ajá. eso no se podía balancear que quedara O2, así como está, más 2NO es igual a 3NO2. No, porque no tendría balanceados los nitrógenos. Ok, sí, ya lo vi. Si usted pone un 2 acá y un 3 acá, entonces tiene un problema con los nitrógenos porque no estarían balanceados. En el balance tienen que tener cuidado con esto. Ustedes revisan un elemento de primero y está balanceado, pero luego revisan otro, no está balanceado, hacen un cambio en algún coeficiente y el elemento que ya tenían balanceado puede ser que ahora no esté balanceado después de ese cambio que hicieron. Entonces tienen que devolverse a revisar. Ok. ¿Alguna otra pregunta con este ejercicio? ¿Todos llegaron a la respuesta? Ajá. No hay ninguna excepción, por decirlo así, cuando no se simplifican los coeficientes. No, coeficientes los simplificamos siempre que se puedan. Ok, gracias. Ok. Muy bien. Compliquemos un poquito las cosas. Los estados de agregación. Nosotros podemos tener 4 estados de agregación en una reacción. Bueno, no todos son estados de agregación como tales. Nosotros podemos tener el estado gaseoso, el estado líquido, el estado sólido o este que no es un estado de agregación como tal, que es tenerlo en estado acuoso. ¿Qué quiere decir? Que el compuesto está disuelto en agua. Estos estados de agregación se ponen al final, entre paréntesis y como subíndice. Bueno, aquí está como del mismo tamaño, pero normalmente se pone más pequeñito. Entonces, bueno, por ejemplo, CH4 y en pequeñito, igual que dos números, se le pone el estado en el que está. Esto nos quiere decir que el compuesto
Este de acá, el CH4, que, ay, se me olvidó cómo se llamaba. ¿Ustedes se recuerdan? ¿Cómo se llamaba este? Ayúdenme. Es que a mí se me olvidó. En serio. Metano. Metano. Muy bien. Se van a ganar un 100 en el examen. Ok, esto quiere decir que el metano es gaseoso, reacciona con oxígeno, que también es gaseoso, y eso me genera dióxido de carbono gaseoso y agua también en estado gaseoso. Ahora, en parte, ustedes, bueno, lo vamos a ir descubriendo a lo largo de estas semanas, cuando veamos reacciones, pero ustedes deberían saber en qué estado está cada elemento, cada compuesto que están poniendo. Por ejemplo, ¿recuerdan cuáles son los elementos que están en estado gaseoso? A ver, ¿quién me los dice? Elementos en estado gaseoso. Revisen la tabla periódica. Los gases nobles. Todos los gases nobles están en estado gaseoso. Sin embargo, los gases nobles tienen también una propiedad, que es que son muy nobles y no se mezclan con los plebeyos. Entonces, difícilmente vamos a encontrar un gas noble en una reacción. Si hay, sí se ha podido hacer reaccionar, pero no es tan sencillo. ¿Qué otros elementos están gaseosos o son gaseosos en su estado elemental? El hidrógeno. Hidrógeno. Los halógenos, profe. Los halógenos, algunos, no todos. ¿Cuáles son los halógenos que están en estado gaseoso? Ok, el hidrógeno. Me dijeron que los halógenos. ¿Cuáles halógenos? ¿El yodo? No, el yodo no. Si lo vemos en la tabla periódica, es súper sencillo. Bueno, está el hidrógeno ahí en la esquina superior a la izquierda. Luego El tenemos oxígeno. el nitrógeno, el oxígeno, porque lo están viendo. Nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro. Bueno, y después todos los gases nobles, todos los de la familia 8. Pero estos son los que están en estado gaseoso. Los elementos, ¿verdad? Ahora, en estado líquido, solo hay 2 elementos que se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente. El mercurio. El mercurio, muy bien. ¿Y cuál El otro? bromo. El mercurio y el bromo. Y ya el resto van a estar en estado sólido. Ahora, otra cosa importante, que esto ya lo habíamos visto. Elementos que son diatómicos. ¿Recuerdan cuáles elementos en su forma natural, en su forma elemental, los encontrábamos en estado diatómico? Oxígeno y hidrógeno, ¿no? Oxígeno y hidrógeno, sí, son 2. El nitrógeno no, profe, ¿o sí? El nitrógeno también. Entonces, nitrógeno, oxígeno. Ajá. El ¿Cuáles azufre. más? El azufre no. Ese sí que no. El bromo. El bromo, muy bien.
Está por ahí abajo. Todos los halógenos, ¿verdad? ¿O no? Sí, efectivamente, todos los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Estos son los que están en forma diatómica. Y vean que también los podemos ver en la tabla periódica. Bueno, el hidrógeno, que es el que está por allá arriba, siempre solito y abandonado. Y luego, esta esquina. Nitrógeno, oxígeno, flúor. Bueno, nitrógeno, oxígeno y luego todos los halógenos. Por ahí mencionaron el azufre, que el azufre más bien podemos encontrarlo, bueno, ya sea como azufre monoatómico, solo un átomo de azufre, o como azufre octoatómico de 8 átomos de azufre. Y otro ejemplo también curioso es el fósforo, que también puede estar como monoatómico o como fósforo tetraatómico. Normalmente, bueno, las configuraciones más estables son la del fósforo tetraatómico y el azufre octoatómico. Esas son las que se van a encontrar mayoritariamente. Entonces, ok, ya por lo menos para los elementos ya podemos estar completamente seguros de cuál es el estado de agregación que tenemos que colocarles a la hora de crear una ecuación química. Algo importante también en cuanto a esto, a los estados de agregación, son obligatorios. Es decir, siempre vamos a tener que ponerles los estados de agregación cuando nosotros estamos creando una ecuación química, porque es parte de la información de esa reacción. Ahora, bueno, normalmente si tenemos alguna sal, si tenemos sales y en la reacción tenemos agua, que puede ser, bueno, ya sea que está ocurriendo una reacción con agua o que alguna de las sustancias está en medio acuoso, alguno de los reactivos está en medio acuoso, lo que quiere decir que está disuelto en agua, por lo tanto hay agua en el medio. Si tenemos alguna sal y de alguna forma tenemos agua, entonces lo más probable es que esa sal esté en forma acuosa, disuelta en agua. Acá, luego lo vamos a ver, hay algunas excepciones que tenemos que ponerle cuidado. No todas las sales van a estar en forma acuosa, algunas no se logran disolver en agua, entonces no pueden estar en forma acuosa, pero eso ya lo veremos en su momento. Luego, con los compuestos, bueno, si no hay agua, entonces las sales van a estar en forma sólida, o si son solubles si son insolubles en agua, también los vamos a encontrar en forma sólida. Luego, bueno, con los compuestos gaseosos, normalmente muchos ya los conocemos. Bastantes óxidos no metálicos los vamos a encontrar en forma gaseosa. Por ejemplo, acá en forma gaseosa, monóxido de carbono, dióxido de carbono, los que conocemos de toda la vida, que son gases contaminantes de la atmósfera. Los óxidos de nitrógeno también, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, tetraóxido de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno todos van a ser gaseosos. Los óxidos de azufre también.
dióxido de azufre, trióxido de azufre, vamos a ver qué más. Bueno, ya recuerdan ustedes que los hidrácidos podemos tenerlos tanto en forma gaseosa como en forma acuosa. Entonces, si en la reacción no hay agua, entonces definitivamente el hidrácido va a estar en forma gaseosa, o si en la reacción tenemos agua, pues entonces el hidróxido va a quedar en forma acuosa. Nada más para ver algunos ejemplos de compuestos comunes que están en forma gaseosa. Compuestos en forma líquida, bueno, por excelencia, el compuesto que siempre vamos a obtener en forma líquida es el agua. Es el líquido por excelencia. Acá vemos que se está produciendo agua en estado gaseoso, pero esto es porque es una reacción de combustión que genera mucha energía y entonces no le da chance al agua de formarse en estado líquido, lo evapora de una vez. Esto lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a las reacciones de combustión. Pero bueno, por ahora una pincelada de los compuestos más comunes que podemos encontrar pues en cada estado. Entonces, en resumen, bueno, estados de agregación es obligatorio incluso cuando nosotros estamos haciendo una ecuación química y también ustedes con el tiempo deberían aprenderse o deberían saber cómo poner esos estados de agregación. Es decir, si ustedes ven un compuesto, ustedes tienen que saber cuál es el estado de agregación en el que se encuentra ese compuesto. Muy bien, entonces hagamos unos ejercicios de balanceo también. Entonces, bueno, este está bastante sencillo. Vamos a hacer este juntos y luego les dejo otros para que los hagan ustedes. Entonces, empezamos con los elementos que solo aparecen una vez. Tenemos un sodio y tenemos un sodio. Ya está balanceado. Vamos a ver, tenemos un oxígeno. Ya está balanceado. 2 hidrógenos, 1 y 3 hidrógenos. Entonces, aquí es donde tenemos un problema. Tenemos que buscar una forma de balancear esos hidrógenos. Entonces, bueno, acá tenemos 2 y aquí tenemos 1. Si nosotros lo multiplicamos acá por 2, entonces vamos a obtener 4 hidrógenos en la parte de los productos y podemos multiplicar el agua por 2 y también obtenemos 4 hidrógenos en la parte de los reactivos. Entonces, balanceamos esos hidrógenos que nos estaban molestando. Pero ahora tenemos que revisar lo que hicimos antes. Lo que ya se supone que teníamos balanceado. Ahora los oxígenos. 2 por 1 tenemos 2 oxígenos. 2 por 1 tenemos 2 oxígenos. Ok, el cambio me mantiene los oxígenos balanceados. Sodios. 2 por 1. Entonces aquí tenemos 2 sodios. Y aquí solamente tenemos un sodio. Entonces, lo que nos comentaba ya el compañero Isaac, cuando tenemos un elemento solito, suelto, lo dejamos de comodín, porque entonces aquí le ponemos un 2 y solamente cambiamos la cantidad de sodios. Ya no es 1, ahora tenemos 2 sodios y la ecuación está completamente balanceada. ¿De acuerdo? Profe, y ahí no hay que simplificar. Es que no podemos simplificar. Ok.
Voy a ponerla ya sin tanto rayonazo para que veamos. Tenemos 2 sodios en estado sólido, 2 aguas en estado líquido. Esto me genera 2 hidróxidos de sodio en estado acuoso y una molécula de hidrógeno en estado gaseoso. Entonces, aquí lo que tenemos es 2, 2, 2 y 1. Por un momento parece que sí, pero tenemos el 1 que no podemos dividirlo entre 2. Entonces, como el 1 ya no podemos dividirlo entre 2, la ecuación tiene que quedar así. Ya no podemos simplificarla más. Ok, gracias. Con gusto. Muy bien. Entonces, aquí vemos la respuesta correcta, la misma a la que llegamos nosotros. Y vean que es simplemente por tanteo, por bateo de los números, aunque nosotros lo hacemos inteligentemente, vamos bateando con sentido. Entonces, ahora sí, les doy unos 3, 4 minutos para que resuelvan esos 3 ejercicios. Y luego les pregunto a cualquiera de ustedes para que lo resuelvan.
Muy bien, terminaron. Hace falta poner como musiquita de espera. Como cuando Yo uno también. llama a Colby. Ta, 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 ta. ¿Alguno le falta? ¿Alguna? Yo estoy con la última. Me falta. A mí, profe. Ok, bueno. Un minutillo más. Ya, profe. Listo, excelente. Vamos a ver. Samuel Venegas. La A. Hola, profe. A mí me quedó 4 de hierro, Ajá. más 3 con el oxígeno. Después a 4. la derecha Ajá. serían 2. Ok, vamos a ver. 4 hierros y 2 por 2, 4 hierros, muy bien. 2 por 3, 6 oxígenos, 3 por 2, 6 oxígenos. Excelente. Cristina Aguilar, la B. Hola. A mí en la parte de la derecha me quedó 2 de dióxido de carbono y Ajá. 2 de agua. 2 y 2. Ajá. Y en la izquierda un 3 en el oxígeno. Y en la izquierda un 3 en el oxígeno. ¿Ok? Y acá no ponemos nada porque entonces quiere decir que va un 1. Entonces vamos a ver 2 carbonos, muy bien. 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos. Y oxígenos tenemos 6 en la parte de los reactivos, 2 por 2, 4 y 2 por 1, 2. 6 en la parte de los productos, entonces bien balanceada, muy bien. Pablo González, la C. Pero no le puedo hacer porque hasta ahora me veo conectando porque se me fue el internet. Entonces ando un poco Ok. atrasado. Entonces, otro que está por ahí a la par, Pablo Méndez. Para cambiar nada más el apellido. A mí me dio 2 a la par del aluminio de la izquierda. 2 aluminios. Luego 6. Ajá. Del otro lado un 2. Y de Ujú. último un 3. ¿Un qué, perdón?
Un 3. Un 3. Ok. Vamos a ver. Entonces, 2 aluminios, 2 aluminios. Muy bien. 6 hidrógenos. 3 por 2, 6 hidrógenos. 6 cloros. 2 por 3, 6 cloros. Excelente. Y algo importante, no se puede simplificar. Vean que, bueno, 2, 6 y 2, de todo lo podemos dividir entre 2. Pero el 3, ya el 3 no lo podemos dividir entre 2, entonces no podemos simplificar. O también podríamos intentar, bueno, 6 y 3, ambos los podemos dividir entre 3, pero el 2 nos daría un número con decimales, entonces 2 no podemos dividirlo entre 3. Esta ecuación quedaría así, no hay forma de simplificarla. Vean que, bueno, ya vamos viendo cómo no siempre nos quedan números así bajitos, números de 1, 2 o 3. Acá ya tenemos un 4 en el hierro, un 6 para el ácido clorhídrico. Siempre cuando balanceamos ecuaciones, normalmente siempre nos vamos a quedar con números enteros relativamente bajos, y entiéndase por bajos menores a 10. En algunos casos, para algunas ecuaciones muy complicadas, ya podríamos llegar a valores, no sé, de 12, 16, algo por el estilo. Ya por ahí, en un caso muy, muy raro, tal vez un 25, pero sepan ustedes que con el tipo de ecuaciones que vamos a manejar acá, normalmente nos vamos a quedar con números menores a 10. Muy bien, ahí están las respuestas, si las quieren corroborar. Les dejo aquí unos ejercicios para que ustedes resuelvan. ¿No tienen respuesta? ¿Cómo verifican que está correcta? Hacen el conteo de átomos de cada elemento en la parte de los reactivos y en la parte de los productos. Si les da igual, entonces está bien balanceada. Bueno, y que esté simplificada también, que los coeficientes estén simplificados al máximo. Si no les alcanzaron los ejercicios anteriores, aquí hay más. Están un poco borrosos de la página que los saqué, pero bueno, ahí se entienden. Entonces, si están aburridos, pueden ponerse a hacer ejercicios de balance de ecuaciones. Y así van agarrando también práctica. Porque balancear una ecuación, en realidad, es algo que no debería tomar más de 1 o 2 minutos a lo mucho. Ok. Ahora, respecto a las ecuaciones, habíamos visto que podíamos tener procesos endotérmicos o exotérmicos. Endotérmicos, recordemos, son los que ganan energía, los que reciben energía, y los procesos exotérmicos son aquellos que liberan energía. Endo, el prefijo endo, endo quiere decir hacia adentro, y luego el prefijo exo quiere decir hacia afuera. Entonces, bueno, en las reacciones endotérmicas, las que ganan energía, en una ecuación química, esa ganancia de energía podemos representarla de diferentes maneras. Podemos ponerle una letra delta, que esta letra delta puede estar sobre la flecha o como parte de los productos, perdón, como parte de los reactivos. Es decir, que aquí tengamos un más y un delta. El delta quiere decir energía. Normalmente se utiliza mucho como sinónimo de calor. Es decir, cuando calentamos una reacción. Entonces acá tenemos el carbonato de calcio, le aplicamos calor
y obtenemos óxido de calcio y dióxido de carbono. Otra forma de representarlo es poner la palabra energía. Tenemos dióxido de carbono, lo hacemos reaccionar con agua y energía y obtenemos glucosa y oxígeno. Este es el proceso de la fotosíntesis y en este caso la energía es luz. Entonces, ya ustedes saben por biología que para hacer fotosíntesis nosotros requerimos, bueno, nosotros no, las plantas o microorganismos que hagan fotosíntesis requieren luz y esa luz es una forma de energía, de dar energía, la energía necesaria para que ocurra esta reacción. Ahí, un poco más complicada que simplemente poner dióxido de carbono y agua. Recordemos que es un proceso que ocurre en los cloroplastos. Entonces, hay muchas proteínas y muchos procesos complicados que hacen posible que ocurra esta reacción, pero una de las cosas necesarias para que ocurra es luz. Otra forma de representar la energía, simplemente con la letra mayúscula E. Entonces, acá nosotros estamos indicando que si nosotros ponemos oxígeno y le aplicamos energía, podemos obtener al final ozono. Entonces, algunos ejemplos de lo que son reacciones endotérmicas y podemos tener también reacciones exotérmicas que son las que liberan energía y nuevamente esa energía que se libera la podemos representar de diferentes maneras. Con la palabra energía, con la letra E o con el signo de delta. Por ejemplo, bueno, cuando hacemos la reacción entre hidrógeno y oxígeno elementales para producir agua, esta es una reacción que libera energía. Si hacemos la reacción entre hidrógeno elemental y nitrógeno elemental, vamos a obtener amoníaco y es una reacción que también libera energía. Y luego, si tenemos la reacción entre óxido de calcio y agua para producir hidróxido de calcio, recordemos que los hidróxidos se generan a partir de un óxido metálico más el agua. Óxido metálico más agua me va a generar un hidróxido. Esta producción del hidróxido de calcio también me libera energía. En este caso, bueno, la liberación de energía puede manifestarse de dos formas, mediante luz o mediante calor. Por ejemplo, una reacción que libera energía cuando se quema algún combustible, cuando se quema gasolina, ustedes ven que se libera mucho calor. Es una reacción que genera calor, pero también genera una llama y la llama es luz. Entonces, la combustión, en general, todas las combustiones son reacciones exotérmicas que se manifiestan con ambas formas, con liberación de luz y con liberación de calor. Entonces, ya sabemos que podemos incluir también la parte de la energía dentro de los términos de la ecuación, ya sea en la parte de los reactivos o en la parte de los productos, dependiendo si es una reacción endotérmica o exotérmica. Ahora, nosotros tenemos diferentes tipos de reacciones y hay varias formas de clasificar esas reacciones. Entonces, nosotros vamos a ver dos maneras de clasificar las reacciones dependiendo de qué es lo que está ocurriendo en esa reacción. Vamos a ver el sistema tradicional y vamos a ver el sistema moderno. Creo que por hoy solamente vamos a ver lo que es el sistema tradicional. Entonces, en el sistema tradicional tenemos 4 tipos de reacciones. Tenemos las reacciones de desplazamiento, que también se conocen como reacciones de desplazamiento simple o reacciones de sustitución. Tenemos el doble desplazamiento, que también se conocen como reacciones de metátesis o de doble descomposición. Por ahí, por si se encuentran esos términos, que sepan de qué les están hablando.
tenemos reacciones también de combinación. Me parece que en algún momento también me las he encontrado con el nombre de composición. Y luego tenemos las reacciones de descomposición. Entonces, ¿qué es cada una de ellas? En la reacción de combinación tenemos dos elementos, tenemos dos compuestos, A y B, y solamente se genera un compuesto. Es decir, tenemos en la parte de los reactivos tenemos dos compuestos y en la parte de los productos tenemos solamente uno. Si tenemos esa situación, entonces estamos hablando de una reacción de combinación. Aquí algunos ejemplos. Si mezclamos magnesio metálico y oxígeno metálico, vamos a obtener óxido de magnesio. Mezclamos dos compuestos o dos elementos, dos sustancias distintas y obtenemos solamente un compuesto. Si mezclamos carbono y oxígeno, obtenemos dióxido de carbono. Estamos mezclando dos sustancias y obtenemos solamente una, entonces es una reacción de combinación. Nitrógeno e hidrógeno para formar amoníaco, ya lo vimos también. Esta reacción también es de combinación o, bueno, vean que en este caso, estas tres primeras es mezclar elementos para obtener un compuesto. Pero la última, estamos mezclando óxido de calcio con agua. Estamos mezclando dos compuestos distintos y obtenemos el hidróxido de calcio. Un solo compuesto como producto. También es una reacción de combinación. Esta parte de identificar los tipos de reacciones es bastante sencilla. Y bueno, las reacciones de combinación creo que son las más fáciles de ver, las más fáciles de identificar. Luego tenemos la reacción de descomposición, que es como agarrar la combinación pero darle vuelta. En este caso, más bien, estamos partiendo de un compuesto que produce dos compuestos. Algo importante es que normalmente estas reacciones son endotérmicas. Es decir, yo necesito aplicar energía para que la reacción ocurra. Y otra cosa importante, usualmente uno de los compuestos suele ser un gas estable. ¿Por qué un gas? Porque yo caliento el compuesto inicial, libero un gas y como está en estado gaseoso, entonces se escapa. Es decir, lo pierdo. Entonces no hay forma de que se vuelva a unir a la otra parte que quedó para volver a generar el reactivo inicial. Entonces siempre vamos a tener como uno de los productos un gas estable o al menos un compuesto que sea bastante estable. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el carbonato de calcio, lo calentamos y vamos a liberar un gas estable que es el dióxido de carbono y obtenemos óxido de calcio. Vean que acá la reacción, el balanceo de la reacción es de 1-1-1. Quiere decir que nosotros simplemente partimos de una molécula de carbonato de calcio y lo que estamos haciendo es separándolo en dos moléculas. Si nosotros sumamos todo esto, vamos a obtener el carbonato de calcio. Si tenemos, bueno, en este caso sí es una reacción tal vez un poquito más complicada, esta descomposición, porque necesitamos dos moléculas del reactivo que se unan, que estén cerquita. Pero si tenemos dos cloratos de potasio, recordemos el nombre, este ion se llama clorato. Dos cloratos de potasio, esto se puede descomponer también aplicando calor. Se descompone en cloruro de potasio y en oxígeno. En este caso me libera 3 moléculas de oxígeno. Si tenemos carbonato de plomo, otra vez vean el patrón.
aquí tenemos carbonato y se descompone liberando dióxido de carbono. Acá tenemos carbonato de plomo, tenemos un carbonato que se descompone liberando dióxido de carbono y la otra sustancia es de ahí lo que me sobra. Si al carbonato de plomo le quito un carbono, entonces le quito un carbono y le quito 2 oxígenos, aquí le quito 2 oxígenos, entonces me queda solamente un plomo y un oxígeno y me genera el óxido de plomo 2. Y luego el hidróxido de cobre, también si se descompone, me genera óxido de cobre y agua. Con esta, tal vez para que lo veamos, recordemos que los hidróxidos se generan si nosotros mezclamos el óxido correspondiente más agua. Si yo mezclo óxido de cobre y agua, voy a obtener el hidróxido de cobre 2. Entonces, en la reacción de descomposición es simplemente darle vuelta a la flecha. Y por eso, entonces, obtenemos agua líquida y óxido de cobre 2, en este caso sólido. Muy bien. ¿Alguna pregunta con las reacciones de combinación y descomposición? No, muy bien. Entonces nos quedan 2 tipos de reacciones. Desplazamiento simple y doble desplazamiento. Entonces veamos primero la sencilla, la simple, que hasta lo tienen el nombre. En este caso vamos a tener un desplazamiento de metales. Tenemos un compuesto donde acá es A, la parte positiva, el catión, y B, la parte negativa, el anión, y luego es normalmente un elemento, pero un elemento metálico, es decir, un elemento que se puede transformar en un catión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este tipo de reacciones? Ese elemento que está solito, C, viene y le da una patada al elemento A y lo manda a volar. Y entonces se va el A allá, solito, abandonado, le dieron vuelta y ahora quedó C unido con B y el elemento A quedó solito, quedó triste porque lo cambiaron por otro. Esas son las reacciones de desplazamiento o desplazamiento simple. Muy importante, C y A normalmente van a ser elementos puros. Digamos en un 95% de los casos vamos a quedar con elementos puros y por supuesto elementos metálicos, elementos que se puedan transformar en catión. Algunos ejemplos rápidamente. Si tenemos nitrato de plata y lo hacemos reaccionar con cobre metálico, con cobre elemental, cobre con carga cero, vamos a tener una reacción de desplazamiento simple donde el nitrato prefiere unirse al cobre para formar nitrato de cobre 2 y la plata pues queda solita y abandonada y en forma metálica, en forma elemental. Luego acá tenemos el fosfato de aluminio. Entonces tenemos el aluminio y el magnesio, que está elemental. Hacemos un cambio de los cationes. Unimos el magnesio con el fosfato para generar el fosfato de magnesio y el aluminio, ni modo, le toca irse solito y abandonado, entonces queda solo, queda en estado elemental. Entonces, esas son las reacciones de desplazamiento simple, donde tenemos
un metal que desplaza a otro dentro del compuesto. Y por último, ya para dejarlos libres, las reacciones de doble desplazamiento, donde tenemos dos compuestos que tienen cationes y se van a intercambiar los cationes. Acá A es el catión del primer compuesto y C es el catión del segundo compuesto. Entonces simplemente los intercambiamos y unimos el catión C con B, con el anión B, y el catión A lo unimos con el anión D. Entonces, acá un par de ejemplos bastante claros. Tenemos el cloruro de bario y el sulfato de sodio. ¿Qué hacemos en la reacción? Muy simple. Agarramos el sodio y el bario, que son los cationes, y los cambiamos de posición, los intercambiamos. Entonces, obtenemos el sodio con el cloro, formando el cloruro de sodio, y el bario con el sulfato, generando el sulfato de bario. En el ejemplo de abajo, en este caso tenemos el hidrógeno positivo, el flúor negativo, sodio positivo, hidróxido negativo, esto ya lo hemos visto. Y de la misma manera, tomamos los cationes y los intercambiamos. Entonces, el flúor ahora se va, perdón, el sodio ahora se va a unir al flúor y me genera el fluoruro de sodio. Y el hidrógeno va a quedar unido con el OH y esto me genera agua. Hidrógeno, OH, esto es lo mismo que agua. Entonces la reacción entre el ácido fluorhídrico y el hidróxido de sodio me genera agua y fluoruro de sodio. Muy bien. ¿Alguna pregunta con las reacciones de doble desplazamiento, reacciones de desplazamiento simple? De mi parte todo claro, profe. Ok, perfecto. Es bastante sencillo de reconocer y los nombres también son bastante intuitivos. Composición o combinación, ya sabemos que tenemos que combinar para generar solo uno. Descomposición, al revés, a partir de uno generamos dos o más. Desplazamiento simple, solo hay uno que se está desplazando, un metal. Y el doble desplazamiento, pues tenemos dos metales, dos cationes que se están intercambiando. Ok, bueno, luego tenemos el sistema moderno, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Alguna pregunta que haya quedado por ahí? Por mi parte, todo claro, profe. Excelente, me alegro. ¿Nadie? No. Bueno, entonces, terminaríamos por acá. Recuerden, ya les voy a poner en modo el examen. Lo resuelven con paciencia. Tienen una semana para hacerlo. No lo dejen para domingo o lunes, porque van a estar corriendo mucho y se van a estresar y van a tener errores por hacerlo rápido. Si pueden empezarlo ahora en la tarde, pues lo hacen. Ya van a ver que son preguntas sencillas. Sí van a tener que pensarlas un poquito, lean bien. Pero bueno, está bastante fácil. Nada más háganlo con paciencia, leyendo bien qué es lo que les están preguntando, etc. Entonces, terminamos por acá. Nos vemos la próxima semana.